La semana pasada comenzamos viendo en Oseas 6 una promesa de Dios, y ahí en Oseas 6, yo creo que era versículo 1 y 2, pero ahí dice: al tercer día nos restaurará para que podamos vivir en su presencia. Restaurará quiere decir que ocupamos un trabajo, un poquito de trabajo, para poder vivir en su presencia. Hay una enseñanza, hay restauración, como dice, hay avivamiento que se ocupa para poder estar en la presencia de Dios, para poder vivir en la presencia de Dios. El título de este mensaje o esta enseñanza es Viviendo en el tercer día. Estamos viviendo el momento más emocionante de toda la historia. ¿Quién lo cree? Yo soy la única, ok, varios aquí. Estamos viviendo en los días de la restauración. Y si Dios dijo: al tercer día nos restaurará para que podamos vivir en su presencia, nos está preparando para poder vivir en su presencia. Estamos viviendo en el tercer día. Dios quiere restaurar todo lo que la iglesia ha perdido. Somos testigos del proceso de restauración, así que estamos en unos momentos, en un momento del tiempo muy emocionante. Podemos esperar a ver increíbles cosas muy maravillosas con el Señor. Quiero recordarles, la semana pasada también les dije que pues la iglesia primitiva, esto fue después de la crucifixión de Cristo, en esos 500 años después, la iglesia primitiva estaba llena de vida. Y era una cosa tan poderosa, más poderoso que el mundo había visto. Y para el año 500, o pues no sé cómo se dice 500 y luego una DS, no sé cómo se dice, pero la iglesia primitiva murió, y eso lo hablamos la semana pasada. Vimos que Constantino entró y la iglesia lo permitió a entrar y cambiar muchas cosas. Y esas cosas que él hizo afectó a la iglesia por más de 1000 años. Estuvo afectado. El paganismo entró a la iglesia y el Espíritu Santo se fue. Así que murió la iglesia. Y pues después de eso pasaron 1000 años en la edad oscura, que no hubo Biblias, no hubo iglesias, no hablaban de Dios, no podían hablar de Dios, no había nada de Dios, no había luz en el mundo. Por eso le dicen edad oscura, porque Dios no estaba allí por 1000 años. Luego, después de eso, y comencé a hablar de esto la semana pasada, de Martín Lutero. Él en el siglo XVI era un monje católico, era gordito y era bebedor de cerveza. Pero él estaba desesperado por Dios. E incluso siendo un monje, así se dice, monje, sabía que no conocía a Dios. Y le dijeron que si hiciera un peregrinación a Roma, donde había una escalera larga, y que si subía y bajaba de esas escaleras en sus rodillas, podría estar más cerca de Dios. Pues entonces Lutero lo hizo.
Él subió y bajó las escaleras de rodillas hasta que estaba sangrando. Y se dio cuenta que todavía no estaba más cerca de Dios. Pero en 1512, alguien le dio una Biblia latina. Y era muy raro tener una Biblia en esos días, pero Dios. Y él leyó la Biblia. Sabemos que la Biblia nos puede meter en problemas a veces con algunos, Esa Biblia con poder puede hacer cosas en nuestra vida que no esperamos. Él leyó Romanos 1:17 y fue salvo. Ahí dice, porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, pero el justo vivirá por la fe. Esto leyó el Martín Luther y fue salvo. Y después de eso, él comenzó a enseñar una nueva doctrina, que era la salvación por fe. Imagina que esto no lo conocían. Era un mundo sin Dios, un mundo que no sabía nada de Dios. Y él comenzó con esta enseñanza y él continuó a leer la Biblia y se molestaba con muchas cosas que él veía en la iglesia. Y pues se enfadó cuando un hombre, se llama Joan III, llegó a su pueblo vendiendo indulgencias. Vendiendo esto para recaudar dinero por los proyectos de construcción de la iglesia. Comprar indulgencias significa pagar dinero para reducir el tiempo que tenía que sufrir por sus pecados en el purgatorio. La iglesia estaba vendiendo perdón. Y para entonces Luther había leído lo suficiente de la Biblia para saber que no estaba bien eso, y desafió a Tetzel, se llamaba un hombre, a un debate. Y él se puso a hacer una lista de los temas que él quería discutir, y había 95 temas que él sacó. Y él los escribió, y los clavó en la puerta de la iglesia. Y eso lo hizo el 31 de octubre del año 1517. Así que vemos que el 31 de octubre no es del diablo, es de Dios y Él quiere hacer algo. Y al día siguiente, el 1 de noviembre, se conoce como el Día de Todos los Santos. Y la gente iba y se ponían en fila ahí en la puerta de la iglesia para poder entrar y ver todos los reliquias que ponían ahí para que vinieran a ver. Y esas reliquias eran, yo creo que me estoy pasando porque no lo veo. Pues ahorita llego a eso, pero ellos iban a ver todas esas cosas creyendo que eso los iba a acercar a Dios o que iban a ganar puntos con Dios a ir a hacer eso. Aquí está. Estas reliquias eran dientes, huesos y cabellos de los santos. Y se exhibieron para que la gente viniera a ver esas cosas y creía, como les digo, que iban a acercarse más a Dios por eso. Así que toda la ciudad se puso en fila ahí en la puerta, esperando a entrar a poder ver estas cosas, y mientras que estaban ahí comenzaron a leer ahí todo lo que había escrito Martín Luther. Y comenzó a circular, se escribieron de vuelta y comenzaron a circular estas cosas por todo el pueblo, por todos los lugares. Y así que mucha gente comenzó a leer lo que él había escrito allí. Y estas son las tesis 95 de Luther. No sé si han escuchado de eso.
Pero la iglesia estaba furiosa con él y lo invitaron cordialmente a una junta a reunirse con ellos, donde allí lo exigieron que se retractara todo lo que había escrito o que fuera ejecutado como hereje. Luther les pidió 24 horas para pensarlo. Imagina este hombre, la batalla, la guerra que tuvo esa noche, preguntándole al Señor qué hago, porque lo iban a matar. Y finalmente Él les respondió esto, les dijo: a menos que sea condenado por el testimonio de la Sagrada Escritura o una razón evidente, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni me retractaré de nada para ir en contra de mi conciencia. No es correcto ni seguro. Aquí me paro, no puedo hacer otro, Dios me ayude. Así lo dejó. Pues lo condenaron como hereje. Lo llevaron a un lugar para ir a matarlo. Pero saliendo a ese lugar, escucharon un ruido de caballos que se acercaban, y un grupo de caballeros entraron y secuestraron a Luther. Y esto fue por orden de un rey, Federico, del castillo de Wartburg. Y lo llevaron al castillo y ahí lo escondieron por un año. Durante este tiempo, Luther tradujo toda la Biblia a alemán para que toda la gente pudiera leerlo. Él estaba en Alemania. Y allí en eso, mira lo que estamos viendo aquí, que la Biblia, la palabra, él lo leyó primero y cambió su corazón. Y él soltó esas palabras, esos 95 temas que él puso, y la gente lo leyó y comenzó a cambiar los corazones de ellos. Luego comienza una reforma, y es la reforma del siglo XVI, y fue nombrado verdadero avivamiento. Y esto restauró la salvación por fe. Recuerden que estaban en 1000 años de oscuridad, y ahora viene esta luz de Dios y comienza a iluminar todo. Y ahora se les dijo a la gente cómo salvarse, porque antes era eso, tenías que leer la Biblia para poder saber que tenías que ser salvo. La verdad, hubo mucha ignorancia ahí porque no había palabra. Pero ahora les estaba diciendo a la gente cómo salvarse. Número 2, los dones del Espíritu comenzaron a operar. Aleluya. ¿Quién cree que necesitamos los dones del Espíritu? Número 3, hubo alabanzas o adoración contemporáneo. Luther tomaba las canciones de las cantinas. Cuando él iba a tomar su cerveza, pues escuchaba las canciones ahí, y él tomaba la música y les ponía ahí letra o palabras cristianas, y comenzó a usar eso como para alabar al Señor. Eso fue las alabanzas contemporáneas, ¿eh? Número 4, se restauró el acceso a la palabra de Dios. La gente ahora podía leer la Biblia por sí misma. Y yo creo que nosotros no podemos imaginar eso, de no tener una Biblia y no poder tener acceso a una. Y no podemos decirlo porque ahorita se habla, podemos ver la televisión, podemos poner el radio,
En todas partes podemos escuchar de la palabra de Dios. En esos días ni había eso. No había ninguna manera de cómo tener ese acceso a la palabra. Y esto, cuando se soltó la Biblia, cuando todo esto comenzó a suceder, rompió el dominio de la iglesia medieval, que fue algo muy diferente que habíamos visto antes de los 1000 años con Constantino, que él entró y dejó que, permitió, él trajo todo el paganismo a la iglesia. Fue de eso 1000 años sin Dios, y luego de dónde comienzan, porque lo que recuerdan es esa iglesia de paganismo. Así que esto rompió ese dominio y fue una gran obra de Dios. Pero había muchas cosas sin cambio todavía. Y todavía no era la iglesia del Nuevo Testamento. Y así, durante 200 años, no pasó casi nada. Luego, en el siglo XVII, vemos uno de los movimientos más asombrosos del Espíritu en la historia. Y había unos líderes claves. Uno de Alemania, y para decir todos los nombres es poco difícil porque Zinzendorf de Alemania, John Wesley en Inglaterra y Jonathan Edwards en América. El renacimiento del siglo XVIII comenzó con Zinzendorf en Alemania, y en agosto de 1727 celebró un servicio de comunión, y llegaron muchas personas moravos, dice aquí moravos, y se instalaron en esa ciudad y comenzó a causar discordia. Pero el Espíritu Santo cayó, y sabes que cuando el Espíritu Santo decide a ir a un lugar, no hay nada que lo va a parar. Pero Él busca una necesidad, Él busca voces que están clamando, Él está esperando que se quiera el Espíritu Santo en ese lugar para ir. Y en este lugar, este señor, el Zinzendorf, estaba allí, y él comenzó teniendo un servicio de comunión. Y llegaron todas estas personas a la ciudad y comenzaron a causar ese discordia. Y el Espíritu Santo cayó. Y hubo señales, prodigios, milagros. Y nadie de ese lugar pudo describir lo que había pasado. Solamente podían decir que eran señales, maravillas, milagros. Es todo lo que podían decir. Y pues todos fueron cambiados. Y preguntaron, ¿cómo podemos seguir esto? Y Zinzendorf les dijo, mantén el fuego en el altar. ¿Y sabes lo que pasó? Pusieron el fuego, mantenieron el fuego en el altar, y tuvieron oración continua, 24 horas, 7 días a la semana, durante 100 años. Eso es un movimiento de Dios. Amén. Dios definitivamente cayó allí en ese lugar. Y durante esos 100 años, ese pueblo, Erlenhard, es en Alemania, estuvo marcado por la continua adoración de Dios verdadero. Los misioneros de ese lugar salieron por todas partes, y el resultado fue un avivamiento mundial. Uno de los primeros lugares que llegó este movimiento era en Inglaterra, y eso es conocido como el avivamiento wesleyano. Yo no sé si algunos de ustedes han escuchado de eso. Si han estudiado o han leído historia de la iglesia, muchas de estas cosas ya van a saber, ya van a escuchado de esto. Y aquí en Inglaterra era el líder que estaba ahí encargado, era John Wesley.
y era un hombre muy religioso, y él dirigía en su universidad de Oxford el Club Santo, así, tan religioso que era. Y Wesley se convirtió en misionero a los Estados Unidos, pero había un gran problema: Wesley no fue salvo. Y en un barco yendo a América se encontraron con una tormenta en el mar, y él estaba aterrizado. En este barco él había observado a algunos misioneros moravos. ¿Quién fueron? Alemania. Fueron los moravos que se establecieron allí en ese movimiento. Pues estos misioneros van en este barco y ellos están ahí sentados adorando al Señor, cantando canciones de alabanza, y Wesley los vio y dijo: estos tienen algo que yo no tengo. Y su misión fue un desastre. Es muy difícil tener una misión o ir a un viaje misionero, ir a ser misionero sin conocer a Jesús. Y fue la situación de él. Wesley regresó a Inglaterra, y de regreso a su casa entró en contacto con otro moravo. Se llamaba Peter Bowler, y asistió a una de sus reuniones de que tenían iglesia en casa. Esos moravos tenían iglesia en ese tiempo, es lo que hacían, tenían iglesia en casa, y él asistió a una de sus reuniones, y el Espíritu se movió sobre su corazón y él fue salvo. Amén. Y él viajó a Alemania, donde comenzó ese avivamiento, y tomó el avivamiento. Y quiero que vean aquí, él fue a Alemania y tomó el avivamiento. Él fue con un propósito de agarrar algo allí. Fue y lo tomó y lo llevó a su casa, a su país de Inglaterra. Y esto cambió esa nación. Lo que un solo hombre hizo. Vemos que un solo hombre puede afectar muchas cosas. Vimos a Martin Luther. Ahora estamos viendo estos señores que solamente buscaron la presencia de Dios, y Dios vino. Ellos estaban en el lugar correcto, en el tiempo correcto, para que Dios viniera a encender algo. Pues después de ir a Inglaterra, cambió la nación, y muchos historiadores, dice aquí, creen que el avivamiento de Wesley salvó a Inglaterra del tipo de revolución sangrienta como tuvo Francia. No saben, pero creen que esto cambió todo para Inglaterra en ese tiempo. Wesley finalmente fundó la iglesia metodista. Interesante, ¿eh? Pero muchos metodistas de hoy no saben que Wesley se movía con señales y maravillas. Amén. Porque no es algo que se ve o que se hace en la iglesia metodista. Pero su fundador fue alguien que movía en el Espíritu. En sus diarios describe todo tipo de sanidades, sanaciones, manifestaciones sobrenaturales. Y en uno de los primeros que se encontró fue gente cayendo por todas partes mientras que él predicaba. Y al principio le molestaba eso, cuando veía que la gente se estaba cayendo. Él no entendía lo que estaba pasando. Él no veía que se caía la gente cuando estaba predicando y le molestaba, y trató de detenerlo, pero se dio cuenta viendo estas personas que experimentaban cambios
para mejor. Y así que Él lo permitió. Luego, sanaciones divinas. Una gran historia es cuando Wesley iba a caballo a una reunión cuando su caballo se quedó cojo. Y Wesley paró y pensó y dijo, pues Dios puede sanar un caballo tan fácil como puede sanar un hombre. Así que se bajó de su caballo, puso manos en esa parte del caballo, en su pie o en su pierna, y oró por sanidad. Y el caballo se sanó instantáneamente. Y volvió a montar y se fue a su reunión. Wesley finalmente, pues ya dije, fundó, yo creo que se repiten mis notas, que él fundó la Iglesia Metodista. El avivamiento de Wesley se caracterizó por uno de los mayores estallidos de milagros desde el siglo IV. Así que fue algo grande que el mundo vio en esos días. Y en sus diarios, se repiten, no sé por qué se repiten. Tengo que encontrar mi lugar. Ok. Terminando aquí con John Wesley. Él dijo, los dones espirituales son para hoy y la única razón de su escasez es que los cristianos se han vuelto paganos nuevamente, con solo una forma muerte. Esas son las palabras de John Wesley, como él los veía en esos días. Que aún los cristianos o aún las personas en la iglesia eran solo una forma muerta, vacíos, no tenían a Dios. Por eso los dones no se veían, no estaban activados. Ok, después de eso viene el avivamiento a los Estados Unidos. Ya está llegando más cerca a nosotros, Se propagó por las colonias y en Estados Unidos se llamó el Gran Despertar. ¿Alguien aquí ha estudiado la historia de la iglesia? ¿No? Ok. Así que posiblemente todo esto es nuevo para ustedes. El líder principal en los Estados Unidos era Jonathan Edwards. Él no era un avivador de fuego, era un pastor en una iglesia congregacional en Massachusetts. Era un hombre tranquilo que a menudo estudiaba de 12 a 13 horas por el día. Era miope y escribía su sermón palabra por palabra y lo sostenía aquí muy cerquita a sus ojos y lo leía a la gente. Y en una situación el Espíritu Santo decidió a caer. Cuando el Espíritu decide, nadie lo puede parar. Amén. Y un domingo Edwards él levantó su vista de su lectura, donde estaba allí con eso enfrente de su cara, y miró y todos estaban en el suelo. Toda la congregación había sido, como dicen, muerte en el espíritu. No sé cómo lo dicen, muerte en el espíritu. Y en las semanas que siguieron hubo manifestaciones increíbles, personas cayéndose, borrachos en el espíritu y teniendo visiones. En una ocasión la esposa de Edwards estaba tan borracha en el espíritu que no pudo levantarse de la cama por una semana entera. Aleluya. Y ese avivamiento atravesó todas las colonias en esos días. Eran colonias aquí en este continente, en los Estados Unidos, y la asistencia de la iglesia duplicó. Así que comenzó algo. Estamos hablando de este continente que vino ya al avivamiento.
Y este año, el 11 de noviembre que acaba de pasar, fue el aniversario de cuando llegaron las personas a esta tierra por primera vez, que nosotros le hablamos Thanksgiving, ese tiempo, esa temporada, que los pilgrims, ¿cómo se dicen pilgrims? Peregrinos. ¿Peregrinos? Peregrinos llegaron y conquistaron aquí esta tierra y comenzaron a hablar de las cosas de Dios. Trajeron el conocimiento de Dios y del Espíritu Santo a esta tierra y de ahí sucedió algo. Pero hablando de esto, ya que es un tiempo después, hay avivamiento en las colonias y Benjamin Franklin, ¿quién sabe quién es el Benjamin Franklin? ¿Quién lo conoce? Es el presidente que aparece en el billete de $100. ¿No? ¿No conocen el billete de $100? Bueno, pues él vivía en esos días y él dijo: todo el mundo se ha vuelto religioso. No puedes caminar por la calle por la noche sin escuchar salmos cantados en cada hogar. Aleluya. Imagínalo. El Gran Despertar proporcionó un base cristiano para los Estados Unidos de América. La mayoría de los escritores de su constitución fueron personas afectadas por la Gran Despertar. Y si no lo saben, no saben, yo creo, la historia de los Estados Unidos, que el fundamento de todas las leyes, toda la constitución que se puso es fundado en Dios. Tiene un fundamento de Dios ese país y tristemente se ha perdido mucho de eso ahí. Pero Dios es bueno y yo creo que ya está regresando. ¿Por qué? Porque ahorita nos está preparando, como vemos aquí, nos está preparando para restauración, nos está preparando para un avivamiento. Y no creo que va a ser aquí nomás, porque creo que va a ser aquí ya, pero va a ser en otras partes de este continente también. Y puede ir a todo el mundo, no sabemos. Yo creo que va a ser mundial lo que Dios está haciendo. Pero el siguiente avivamiento se produjo a principios del siglo, y lo puso en siglo XIX, que son los 1800. Es el segundo gran despertar de Estados Unidos. Y allí se encendió en un lugar en Kentucky y con un líder que se llama Barton Stone. Y allí, en agosto de 1801, Daniel Boone, que es otra persona conocida ahí, muy conocido en los Estados Unidos, invitó a este ministro presbiteriano, Barton Stone, a ministrar en una reunión. Y para sorpresa de todos, asistieron más de 20,000 personas. Otra vez, cosas pasan cuando no lo esperamos. Pero sabemos una cosa, que Dios prepara a su pueblo por lo que viene. Y hemos estado hablando aquí en este lugar ya todo este año, que Dios nos está preparando para algo. Y si es 20,000 personas, gloria a Dios. Amén. No lo esperamos, pero Dios lo puede hacer. Ellos no esperaban a ver tanta gente. Ellos nomás planearon y organizaron esta reunión y llegó la gente. El Espíritu cayó de una manera inusual. Un escritor dijo: hubo un ruido como el del Niágara. ¿Saben qué es Niágara? Y la gente parecía estar agitada como por una tormenta. Algunos cantaban,
otros oraban, algunos clamaban por misericordia, mientras que otros gritaban fuerte. Barton Stone lo describió de esta manera: la escena desconcertaba la descripción. Muchísimos cayeron como hombres muertos en batalla y continuaron durante horas en un estado aparentemente sin aliento o inmóvil. Multitudes de personas estaban siendo muertos en el espíritu. No me gusta decir eso, pero así lo traduce. No sé si hay otra manera, pero así cayeron como si muertos en el espíritu. Y nadie quería irse a su casa. El hambre y el sueño no parecía afectar a nadie. Las cosas eternas eran las grandes preocupaciones. Y hay algo que ver allí. Dios quiere que las cosas eternas sean lo principal para nosotros. Y si nosotros estamos buscando las cosas eternas y no buscando lo que es por ahorita, lo que yo quiero en este momento, lo que hay para este momento, si no estamos en eso y estamos buscando y mirando las cosas eternas, Dios va a venir ahí a donde está eso. Es otra cosa que estamos enseñando ya, de parar de ver lo que tus ojos ven. Mira más allá en el espíritu, son las cosas que importan. Porque ahí vas a encontrar a Dios, ahí vas a encontrar a lo que Dios está haciendo. Pues nadie quería irse a su casa porque la presencia de Dios había llegado. ¿Por qué estamos pidiendo ahorita la presencia de Dios? ¿Por qué estamos pidiendo lo sobrenatural en esta iglesia? ¿Por qué queremos que la presencia de Dios venga a este lugar? Y sí, Dios está aquí, pero es otra cosa cuando el Espíritu cae, como hablan en estas historias. Barton dijo: un poder sobrenatural parecía invadir a toda la multitud. En un momento vi al menos de 500 personas barridas en un momento, como si una batería de 1000 armas se hubiera abierto sobre ellos. Y luego siguieron gritos que desagaron los cielos. Y yo imagino que en esos momentos, cuando hay tanto un poderoso mover de Dios, que el Espíritu venga y caiga allí, y caen esas personas, yo imagino que Dios estaba liberando personas de grandes cosas. Por eso hubo tantos gritos así, personas siendo liberados de cosas, gritando por eso. Y como nadie tuvo que ir a poner manos ni decir nada, y Dios vino y lo hizo. Y vemos mucho de eso en lo que estamos viendo ahorita. Muchas veces que Dios venía a hacer algo y nadie tenía que decir algo ni tocar a esas personas. Pronto, voy a terminar aquí. Cuando la gente regresó a sus iglesias de casa, de esta reunión donde estuvieron ahí con el Barton Stone, siguieron manifestaciones similares y ocurrieron en muchos lugares. Así que esas personas recibieron algo y lo llevaron a donde iban, a sus iglesias. El resultado del derramamiento fue inmediato. La iglesia en la frontera explotó cuando miles se convirtieron al Señor.
se levantaron muchos líderes y el clima moral del país cambió dramáticamente para mejorar. El resultado final de este movimiento fue una santa insatisfacción. Los dramáticos eventos demostraron a la iglesia que experimentar a Dios es más que religión y rituales. Después de ver un movimiento del Espíritu como este, fue difícil a volver a la iglesia como siempre. Y si has tenido un encuentro con el Señor cuando Él viene y Él cambia algo en ti, te das cuenta que ya no puedes regresar a lo de siempre o lo de antes. Ya no puedes regresar a eso. Dios viene y hace un cambio en ti y es por eternidad. No es para el momento, es para siempre. Y es lo que vemos pasando aquí. A medida que la iglesia avanzaba hacia los últimos años del siglo XIX, los cristianos comenzaron a clamar a Dios. Otra vez vemos que la iglesia comienza a clamar, buscando al Señor. Estoy buscando más notas porque aquí no termino. Ok, tengo que encontrar, no sé. Porque sí quiero compartir unas historias que leí aquí. Ok, después de ver eso, en el siglo XIX, pues como dice aquí, entrando a los últimos del siglo XIX, los cristianos comenzaron a clamar a Dios. Incluso las iglesias evangelistas estaban orando para que Dios restaurara el bautismo del Espíritu Santo en la iglesia. Personas que nunca creían en el mover del Espíritu Santo comenzaron a pedirlo, comenzaron a clamar por eso. Luego vamos a entrar ahora al siglo XX, los 1900, y pues hay algunos de nosotros que vivimos casi pues toda nuestra vida en esos años. Dios respondió a las oraciones de esa iglesia que clamaba por el Espíritu Santo. En el siglo XX, que son los 1900, ha sido llamado el siglo del Espíritu Santo. ¡Wow! En 1906 fue el movimiento pentecostal. 1960 fue el movimiento carismático. 1980 fue el movimiento tercera ola. Comenzó con el despertar del nuevo siglo. El Espíritu de Dios moviéndose sobre la tierra de la manera, se movió de una manera muy inusual. El cambio del siglo fue marcado por el avivamiento más grande y más extendido en la historia de la iglesia. Comenzó simultáneamente en todo el mundo: América del Norte, África, India, América Latina y el Lejano Oriente. En la India, los despertares barrieron la nación. En África, la membresía de la iglesia se duplicó en una década. En Indonesia, la membresía de la iglesia se triplicó. En Corea, se cuadruplicó. Así que comenzamos a ver, y yo traté de pensar
¿Dónde estaban en algunos tiempos que vemos aquí? Pues yo nací en los 1960, vamos a decirlo así. Así que yo viví una gran parte de mi vida en los 1900, en el siglo XX. Y veo, y era joven, así que yo creo que no me di cuenta de lo que estaba pasando en el mundo, pero vemos aquí esos movimientos que pasaron en esos tiempos y estaba moviendo el Señor en la tierra. Y el cambio del siglo fue marcado por el avivamiento más grande, ya lo dije, más extendido en la historia de la iglesia. Los avivamientos arrasaron Finlandia, Suecia, Dinamarca. El ejemplo más conocido es el Welsh Revival, el reavivamiento Welsh, no sé cómo se dice en español eso, pero es un avivamiento muy conocido. Y la presencia de Dios cayó sobre Wales, es el país, es el lugar, y se movió de condado a condado, de ciudad a ciudad, como un ser vivo. Seguirían el avivamiento en los periódicos para ver hacia dónde se dirigía ahora. Era como algo vivo y lo seguían a ver dónde iban. El Espíritu descendería sobre una ciudad de manera tangible y la gente cambiaría. Iban a una ciudad donde el avivamiento estaba presente y sin que nadie les hablara, caían de rodillas con lágrimas de arrepentimiento fluyendo por sus rostros, clamando a Dios por perdón. Las iglesias protestantes en Wales aumentaron su membresía en más de 300,000. Y yo leo estas cosas y imagino que ustedes están escuchando toda esta información y captando muy poquito, porque es mucho. Si yo no lo tengo escrito, me pierdo en todo esto. Pero hablamos de 20,000 personas llegando a una reunión. Como si tuviéramos aquí la reunión los martes de oración y llegan 20,000 personas. Imagina eso. Es posible. Y